Bueno, dentro de lo que es entonces el módulo 4, dentro de las sustancias que estamos viendo, hay una que tiene ya una larga historia como sustancia usada para amortiguar o para calmar el dolor desde la antigua civilizaciones. Y nos estamos refiriendo a la planta del opio, conocida en la antigüedad como dormidera o adormidera. Sus orígenes se remontan al pueblo de Sumeria, hace más de 4.000 años, y ya se la conocía por sus efectos buscados como terapéuticos, ya sea sobre todo para el dolor, también para el tema de las diarreas y para sedar a las personas. También se usaba en la antigüedad, los griegos lo usaban mucho para sedar a los niños hiperkinéticos, pero también ellos empezaban a alertar sobre la sobredosis y la muerte ocasionada por sobredosis. Después también conocidos empezaron a usar sus efectos en la guerra, ¿no? Hay registros sobre todo de Atila y de Carlomagno que usaban el opio para darle a sus soldados para que puedan seguir peleando y no caigan por el dolor en la batalla. Digamos, ahí ya empezándolo a usar en otras áreas que no tienen que ver con la curación, ¿no? El término que se usaba en la antigüedad es adormidera y jugo del opio o de la dormidera. Y esta planta que es, como decíamos, del Asia, de Sumeria, poco a poco va llegando, digamos, a Egipto, va llegando a Oriente y se va difundiendo por todos los confines del mundo por estos efectos, ¿no? Buscados, tanto para beneficioso como ya el uso en la guerra, pero otros registros no hay de guerras salvo lo que yo he mencionado. Y después el tema ya de la palabra morfina, que con la cual algunos de sus derivados, el más popular, ya surge ya mucho tiempo después del año 1800. Y cuando la describen a la sustancia obtenida, le ponen el nombre de morfina por Morfeo, ¿no? El dios griego del sueño. Así que, como vemos, una historia antiquísima del uso de la droga, pero ya vamos a ver que en verdad en uso masivo y adictivo se lo puede empezar a rastrear en la guerra civil norteamericana, ¿no? En esa época ya existía la 1836 más o menos, el uso de jeringas, y entonces ya empieza el uso de los jarabes y de las jeringas en el uso, y que quedan con muchas secuelas soldados de la guerra de secesión usando en forma masiva ya. Pero anteriormente a eso, en todo lo que era Norteamérica, las tinturas del opio hacían estragos también como licores y como venta, y los mismos chinos que venían afectados también por el consumo del opio producido por Inglaterra, porque Inglaterra le vendía el opio a los chinos también le introducen a Norteamérica, y los fumadores, los lugares para fumar opio era muy típico de ellos, ¿no? Cuando entran a Estados Unidos. O sea que es una historia que ya empieza con historia de consumo desde esa época.
En la próxima diapositiva nosotros vemos que hay dos nombres, ¿no? Sustancias derivados del opio, que son los opiáceos, entonces son derivados naturales del opio, ¿no? Que eran todos los opiáceos, la morfina, recién se da nombre, como les digo, en 1836, o sea, estamos hablando mucho tiempo después. Antes eran simplemente, digamos, los jugos del opio o de la amapola. Después ya, mucho más tarde, ya empiezan a pasar los años y empezamos a mencionar los opioides, que son ya todos los elementos derivados del opio, tanto los naturales, los semisintéticos, los sintéticos y los opioides naturales. Los opioides, digamos, naturales dentro de nuestro organismo, es decir, las endorfinas, ¿no es cierto?, que son sustancias con la estructura del opio, pero con características muy especiales, ¿no? Y están ahí en la diapositiva, y que como encefalinas, dimorfina y beta-endorfina, que son las que tenemos nosotros producimos nosotros en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, en la última parte está un poco lo que yo estaba relatando recién, que es la historia de los opioides y del opio. En su empleo terapéutico, como decíamos anteriormente, será justamente más que nada para combatir el dolor, las diarreas, la tos, las tos esas que no se podían controlar, se usaba mucho el opio, las sobredosis también eran frecuentes y muchas veces se producían iatrogenias graves, ¿no? Y después el otro tema ya más actualizado es que se le agrega también para la sedación en ciertos cuadros psiquiátricos, psicóticos o para, en caso de evitar la tos, antitusígeno en los casos de quimioterapia. Serían los usos, digamos, de la... Y después ya entramos en lo que vendrían a ser los trastornos inducidos por el opio, ¿no? Y ahí sí ya tenemos que mirar un poco lo que llamamos dentro de la problemática del consumo, que es decir, el tema de que estas sustancias producen una serie de síntomas en el uso indebido de la sustancia, porque ya está actuando sobre los centros, digamos, que causan la adicción, que ya lo hemos hablado anteriormente. Y los chicos normalmente lo que se ve en ellos es el tema de la búsqueda de la sedación y la euforia, ¿no? Pero eso dura momentos, después viene la parte de los efectos depresores, ¿no? Se empieza la apatía, el mal estado anímico, empieza a quedar ennegrecido tanto en forma psíquica como la motora, y después ya otros, trastorno de atención, si hay muchas dosis entran en sopor y en coma. Y ya otros efectos no buscados, que son el tema de la hipotensión, causa una hipotensión bastante importante, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Y viene el tema de la constipación, los espasmos musculares también, que también se aparecen en la abstinencia, pero también puede ser por sobredosis, por el mismo efecto que tiene de contraer fibra muscular lisa en el abdomen, sobre todo, entonces muchos dolores, y también estos efectos van a depender obviamente de la dosis y de la cantidad de sustancia consumida por la persona, ¿no? Entonces eso depende mucho de esas situaciones. Por otro lado, lo que tenemos sí es que
Los otros temas tienen que ver ya con los síntomas de abstinencia. Y los signos de abstinencia son la ansiedad, la náusea, los famosos empiezan a tener sudoración, se le dilata muchísimo la pupila, cambia la temperatura, empiezan a tener estados febriles con mucha sudoración, como si fuera que estuvieran enfermos, ¿no? Con una infección. Y cada vez más dolores, calambres, vómitos y un insomnio muy pertinaz, no pueden dormir y pueden dar 2 a 3 días, ¿no? Con los síntomas estos que son sumamente fuertes, sobre todo lo de la heroína, ¿no? Sobre todo lo de la heroína. Bueno, y con esto ya completaríamos, digamos, los síntomas de lo que son las sustancias del opio, ¿no? Cabe recordar que además de esta heroína, que otros opiáceos son, digamos, los derivados de los remedios, ¿no? Porque muchos remedios los chicos que lo conocen lo van comprando y obviamente que ya cada vez se lo va sacando más. Por ejemplo, los jarabes de la tos ya no tienen este tipo de remedio, ¿no?